Daniel Gómez Íñiguez es regiomontano, ingeniero químico administrador, emprendedor serial, fundador de la empresa Solven en 2008 y en 2012 recibió el Premio Nacional de la Juventud. En 2013 fue nombrado Innovador del Año y en 2015 fue parte de la lista de Forbes 30 Under 30. En 2016 fue cofundador de la empresa Talent Network y es autor del libro Lo abstracto de emprender. Recibió el año siguiente la medalla al mérito cívico del Estado de Nuevo León. Ha impartido más de 1,200 conferencias nacionales e internacionales. Actualmente es el fundador de la empresa ANAPA y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos sobre su nuevo libro. ¿Qué hace alguien como tú en un lugar como este, publicado por Editorial Aguilar? Daniel, buen día, bienvenido a esta entrevista. Muy buen día y qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Comienzas el libro diciendo que el encierro y el aislamiento, ese ruido en tu cerebro tan hiperactivo, te llevaron a pensar cosas que jamás habías imaginado. Cuéntanos qué te motivó a escribir este libro. Bueno, la realidad es que eh, durante la pandemia, como ustedes saben, muchas cosas cambiaron y bueno, me empecé a hacer muchas preguntas. Y una de mis grandes pasiones siempre ha sido transmitir todos esos aprendizajes que tenemos alrededor del mundo, pero también escribirlos. Y me acuerdo que estaba replanteándome, oye, ¿qué voy a hacer los siguientes 10 o 15 años de mi vida? Y en esa búsqueda de misión y propósito, me acuerdo que me empecé a hacer muchas preguntas. Y me di cuenta que esas preguntas, no importa tu estatus socioeconómico, no importa tu edad, puedes ser tu papá, tu abuelo, un joven que apenas va a egresar de la universidad, son preguntas que se repiten. Y a partir de ese planteamiento fue que dije, oye, voy a hacer un libro, pero la mayoría de los libros que los escriben gurús, por así decirlo, te tratan de dar la respuesta de todo. Y yo dije, oye, voy a hacer un libro al revés. En lugar de dar respuestas, voy a hacer muchas preguntas. Y bueno, este es un libro con 18 secciones. Cada sección es una pregunta y el título por sí mismo que te hace esta pregunta, oye, ¿qué hace alguien como tú en un lugar como este? Hoy nuestra mente está en todos lados, en el futuro, en el pasado, menos en el presente. Entonces, la pregunta te obliga a estar en el presente y a darte cuenta que, a ver, pues el pasado puedes aprender mucho de él, pero no lo puedes cambiar. Y el futuro es incierto, por más que tomas decisiones, hay tantas variables en nuestro entorno que no podemos controlar qué va a pasar en el futuro. Entonces, bajo ese planteamiento fue que se empieza a escribir este libro y bueno, me tomó cerca de 6 años poder lograr esta publicación y estamos muy felices de ya verlo en todas las librerías del país. Llega un momento que cuando eres niño preguntas, preguntas, por todo cuestionas. Pero conforme va pasando la edad, los adultos se dejan de preguntar. Pero aquí en el libro mencionas algo bien importante. Hacer preguntas y escuchar es una de las claves del liderazgo. Con base en preguntas, uno puede meditar y encontrar respuestas en uno mismo. Háblanos un poco de este tema. Sí, bueno, fíjate que leí un estudio que me impactó mucho, que en promedio un niño de 4 años en el mundo, independientemente de dónde sea, se hace cerca de 390 preguntas al día. Y a partir de ahí las preguntas caen de manera exponencial. Entonces, imagínate que cuando veo eso, pues olvídate de los adultos, los jóvenes también se dejan de preguntar y resulta que, a ver, no todas las preguntas tienen una respuesta, pero en el momento que tú dejas de obviar cosas, en el momento que tú dejas de hacer suposiciones, surgen muchas preguntas que te pueden llevar a ser mucho más creativo y un innovador mucho más disruptivo. Entonces, el motivante del libro es pues, llenar al lector de preguntas. Hay capítulos en donde hablamos de temas como la soledad, el silencio, la libertad, la aceptación, la vulnerabilidad, la tanatología, que es el estudio de la muerte, la misma mayéutica, que es el cuestionarte. Y bueno, muchos de estos temas son tabús, inclusive el tema del amor, y son sumamente importantes en esa búsqueda de misión y propósito en la vida. No todo trata acerca de temas profesionales, empresariales, de emprendimiento y, a ver, antes de cambiar el mundo tienes que cambiar tú como persona. Y bueno, esa capacidad de generar preguntas ayuda a ese proceso de introspección, de autoconocernos
y llevarnos a nuestros seres humanos tradicionales a ser extraordinarios. Y justamente mencionaste algo que también lo mencionas en el libro, en uno de los capítulos más adelante. Nada debe ser obvio. No debemos Así dar es. por obvio las cosas. Háblanos de una vez de ese tema ya que lo estabas mencionando. Pues sí, imagínate que cuántas veces durante el día no escuchamos cuando estamos con alguien de que obvio, tú le preguntas a alguien, oye, ¿vas a querer comer? Obvio. Oye, ¿te sientes bien? Obvio. Y a ver, si yo te estoy preguntando algo, es porque para mí no es obvio. En el momento que tú me dices obvio, me estás matando la pregunta. Entonces, el no obviar nada, y ese es el mensaje, cada vez que escuchas la palabra obvio, no, no es obvio. Y por otro lado, hacemos muchas suposiciones. El otro día, de hecho, estaba con uno de mis mentores hablando de este libro, con Alejandro Haddad, el doctor Alejandro Haddad, gran médico, y me acuerdo que platicando con él le decía, es que la mente nos conoce más de lo que nosotros conocemos a la mente. Y me pregunta, ¿nos? Y me dice, ¿quién es nos? Y me dice, si suponemos que la mente y el cuerpo son dos entes separados, pues ya sé hacia dónde va la conversación, pero mejor vámonos hacia atrás. Te voy a preguntar, ¿y si no suponemos? ¿Y si no? Entonces, cuando dejas de suponer, dejas de obviar, surgen muchas preguntas muy interesantes. Entonces, el usar la palabra obvio ya se volvió hasta como un tema, una palabra muy usada en el léxico mexicano, por así decirlo, que mata nuestra capacidad de preguntar. Entonces, mi mensaje en ese capítulo, y digo, se los puedo adelantar un poquito, es cada vez que escuchas la palabra obvio, ahora pregúntate si realmente es obvio o no es obvio. Y puede que tú la digas o que te la diga alguien más, ¿no? También en la forma de expresarnos, de decir las palabras, cambian mucho las cosas. Por Claro. ejemplo, tú dices, hay que sustituir una palabra tengo previo a una acción por la palabra quiero. Es muy diferente decir, ay, tengo que leer algo, ¿no? Por decir, quiero leer algo. Y así en todas nuestras cosas que hacemos con el día a día. Cuéntanos esta importancia de decir quiero hacer las cosas. Sí, a ver, no, no es lo mismo decir tengo que hacer ejercicio, tengo que estudiar, quiero hacer ejercicio, quiero cuidar mi salud, quiero estar con mi pareja. eh, y, y, y muchas veces creemos que tenemos que hacer las cosas o debemos hacer las cosas, pero cambiar esa palabra, nuevamente, todo esto que estamos hablando, el tema del querer, el tener que, el obvio, el supongo, la mente es muy poderosa. Entonces, en el libro hablamos mucho de estos temas de qué palabras influyen en nuestra mente y cómo podemos hackear hasta cierto punto la mente, pues para llevar todos esos sueños que tenemos a la realidad y sobre todo para encontrar esa misión y ese propósito en la vida, que cada uno de nosotros esté en esa búsqueda y que entre más preguntas hacemos, es más factible que nos acerquemos iterando con esas preguntas a esos objetivos que cada uno busca en la vida, ¿no? Olvidar es aprender es otro de tus capítulos. Para poder pensar distinto, hay que desaprender. Al desaprender, uno comienza a abordar las cosas de manera diferente. Uno comienza a encontrar otros caminos para llegar a los mismos lugares. ¿Cómo podemos hacer para desaprender y encontrar diferentes formas, diferentes caminos en la vida? Sí, bueno, todos hoy hablan de que para innovar hay que aprender, para ser creativo hay que aprender, hay que especializarnos. Y la realidad es que también eh, cuando desaprendemos podemos ser sumamente creativos. Entonces es, oye, ¿qué socialmente o en mi familia o en mi escuela o en mi empresa me han planteado de cierta forma que si yo desaprendo puedo hacer las cosas sumamente disruptivas? Entonces, ese es el mensaje, desaprender también puede resultar muy beneficioso y a veces nuestros modelos educativos están muy enfocados en aprender en lugar de cuestionarnos, oye, ¿qué hay que desaprender, no? Había escuchado en una conferencia que alguien dijo, cuida tu cuerpo para que tu cuerpo cuide de ti. Y aquí tocas un capítulo, el estar saludable. Tienes que estar bien por dentro para luego estar bien por fuera. ¿Por qué es importante que todos retomemos esto como algo primordial en nuestra vida? Así es. Bueno, la realidad, yo siempre he sido un apasionado del tema de la salud preventiva. Eh,
La salud preventiva es más rentable que la correctiva. Nuestros sistemas de salud ya lo saben y las personas deberíamos de actuar de la misma manera. Es cómo le hacemos para cuidar nuestra salud, ¿no? Y nuevamente va en esta misma línea de que para hacer un gran impacto en el mundo, pues tenemos que cambiar como personas, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, ese es el mensaje que le estamos dando a los lectores a través de este capítulo, la importancia de la salud preventiva. Daniel, tú eres una persona muy joven que ya tiene una gran trayectoria. ¿Qué les puedes decir a los jóvenes que están escuchando esta entrevista y que van a acercarse a tu libro para que nunca pierdan su fin del camino, su día a día, para que se esfuercen en ser cada día mejores? Mira, yo creo que, a ver, durante muchos años, recientemente se puso de moda el emprendimiento. A mí me tocó evolucionar de una carrera científica a una carrera como empresario. Hace 10, 15 años yo en mi vida me imaginé que iba a ser escritor y mucho menos conferencista y mucho menos empresario también. Entonces uno va evolucionando a lo largo de la vida. Y hoy con esta moda del emprendimiento y las diferentes modas que tenemos en el mundo, ahora está de moda el tema de la inteligencia artificial. Hace unos meses, años, se puso de moda el Bitcoin y las criptomonedas y la revolución de la industria financiera. Y así vamos a seguir teniendo modas alrededor del mundo. Pero lo importante es que encuentres cuál es tu habilidad y cuáles son tus talentos. Y mira, si yo le digo a todos que todos seamos empresarios, sería mentirles. Pero resulta que si tú eres el mejor en algo, la sociedad está dispuesta a pagar mucho por los mejores. Y hoy la mayoría de los jóvenes se está graduando en nuestro país y en el mundo y consiguen un trabajo en algo que odian y reciben una miseria de sueldo. Y resulta que si tú haces algo que te apasiona y que te gusta, quizá no te vayas a ser millonario de la noche a la mañana, pero puedes ganar entre 2 y 3 veces más. Y el ganar entre 2 y 3 veces más haciendo algo que te apasiona, créeme que sí hace la diferencia. Y el hacer que quizá 30 millones de mexicanos, en lugar de hacerlos a todos empresarios, que digamos, oye, que todos hagan lo que les apasiona y ganen entre 2 y 3 veces más, cambiamos un país entero, ¿no? Entonces mi mensaje para esa búsqueda de misión y propósito en la vida, para esa búsqueda de tus habilidades y tus talentos, es hazte muchas, muchas preguntas. Hazte todas las preguntas que puedas para autoconocerte, para crecer como individuo y para cambiar el mundo, tu país, tu estado, tu entorno, pues cambias tú y cambia tu alrededor, ¿no? Daniel, también en otro capítulo tocas un tema, una palabra que la buscaste por mucho tiempo. ¿Por qué tenemos que encontrar una palabra en nuestra vida? Mira, a ver, la realidad, ese es un capítulo complejo. Me encantaría que los que están escuchando ahorita lo leyeran, Ujú. pero esa palabra, mira, hace muchos años un mentor me dijo, Daniel, ¿cuál es tu palabra? Y me decía, una palabra que no dependa de nadie. Y yo en su momento le contesté, no, pues mi palabra me encanta compartir como lo estamos haciendo ahorita. Y me dice, ¿y qué si la gente no quiere que lo compartas? Y yo, no, pues, no se puede, ¿no? Me dice, no, tienes que buscar una palabra que dependa totalmente de ti. Porque, por ejemplo, compartir, pues, si la audiencia no quiere que yo le comparta, pues, yo no puedo, mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz, no puede depender de algo que alguien más quiere. Perdón. Entonces, después de muchos años de estar buscando esa palabra, pasaron como 8 años, uno de mis mentores, me acuerdo que me planteó una palabra muy padre, que es la palabra aceptación. Y fue muy bonito porque pasé por muchas palabras que no dependían de mí, que me quitaban esa tranquilidad y esa paz. Y la aceptación, por ejemplo, hoy sería muy egoísta de nuestra parte creer que todo lo que nos pasa es a causa solamente de nosotros. Y hay, como te decía, es importante la toma de decisiones, pero hay muchas variables alrededor de las decisiones que estamos tomando que también impactan en nuestro futuro. Y vivir con aceptación es algo que solo depende de nosotros. Les digo, este capítulo es un poquito más profundo, mucho más complicada la historia de cómo llegamos a esta palabra, pero pues ese es, por así decirlo, el resumen, ¿no? Para que se queden con algo. ¿Cómo percibir las señales que llegan a tu vida, que realmente son para ti y que tienes que hacer algo en ese momento con ellas? Fíjate, ese sí es de mis capítulos favoritos y también, bueno, podemos hablar horas de ese tema de las señales. Fíjate que, a ver,
Cuando hablamos de señales, yo en las conferencias siempre les pregunto a los jóvenes, oye, ¿quién cree en las señales? Y no todos, la mayoría son escépticos y no levantan la mano y les digo, ay, ¿cuántas veces no nos pasa que ves el 11-11 y pides un deseo? O ves una paloma de cierto color y dices, ay, no, esto es de la buena suerte. Y así cada quien tiene sus propias supersticiones, señales, llámale como quieras, ¿no? Y este capítulo va enfocado un poquito en cómo pedir las señales, cómo interpretarlas y cómo empoderar tu toma de decisiones por medio de las señales que recibes. Nuevamente, no podemos hablar horas de esto. Me tomó muchos años poder escribir este capítulo. Es un capítulo hermoso, la realidad. Está inspirado en un gran libro de Laura Jackson, que fue donde yo aprendí. Yo ya recibía ciertas señales, pero no sabía cómo interpretarlas. Y bueno, es un capítulo, como te digo, maravilloso que me encantaría que leyeran para poder entenderlo. Y te digo, cada uno de los capítulos, fíjate, este es un libro muy interesante porque en cada uno de los capítulos busqué referencias y se hizo mucha investigación con grandes mentores. Eh, Muchos de ellos son autores de grandes libros. Entre ellos está Gustavo Bustos, quien hace el prólogo del libro. Gonzalo Gallo, bueno, ha escrito cerca de 30 libros y es uno de los grandes escritores colombianos. Alejandro Haddad recientemente en el tema de salud preventiva publicó un libro que se llama Healthy No Matter What, que también para mí es un gran libro en temas de salud preventiva y apoyó el capítulo de aceptación y también el de salud preventiva que escribimos en el libro. Y bueno, te digo, hay otra gran autora, Burcu Kadipinar, una neuropsicóloga increíble turco-alemana que también estuvo colaborando con el libro y así te puedo decir muchas personas que me apoyaron en los diferentes capítulos. No es un libro de filosofía, es un libro muy fácil de leer, es un libro que te va a hacer cuestionarte mucho. Y acá a quien le llegan diferentes cosas. Fíjate que alguien me decía, oye, es que ¿cómo le haces para que la gente se quede motivada después de leer el libro durante largo tiempo? Y más que decir que es un libro de motivación, es un libro que tiene muchas herramientas y a cada persona se le va a quedar distintas herramientas y cada quien va a decidir cómo llevan esas herramientas a su vida diaria y les impacta en su propia búsqueda de misión y propósito en la vida, ¿no? Daniel, ¿vas a tener encuentro con los lectores? ¿Qué te ha dicho el público que ya se ha acercado a este libro? Sabemos que es muy nuevo, que está recién salidito casi de la imprenta, pero cuéntanos un poco. Bueno, ya hemos estado en cerca de más de 20 eventos, yo creo. Estuve ahí en la Feria del Libro de Nuevo León. Ahora el 22 de este mes, 22 de noviembre, creo que es miércoles, vamos a estar en el Péndulo. Ahí yo hablo una presentación con Penguin a las 7 de la noche. Están todos invitados. Lo he presentado desde lugares como Mexicali, Quintana Roo, Nuevo León, Guanajuato. Voy a estar allá la siguiente semana. Eh, y bueno, la realidad es que el público le encanta, a ver, desde el simple hecho, la portada de este libro está hecha por un gran ilustrador y artista mexicano que yo admiro mucho, que es el maestro Alejandro Magallanes. Eh, Quizá comprar un cuadro de Magallanes es algo caro, pero por menos de 300 pesos puedes comprar un libro que tiene una portada de él con una gran pregunta que es, ¿qué hace alguien como tú en un lugar como este? Entonces imagínate entrar a tu casa y ver un libro que diga, ¿qué hace alguien como tú en un lugar como este? Entrar a un museo, a un hospital, a un juzgado, a una oficina, a un antro, a un restaurante. Aplica para muchos lugares. ¿Cuántas veces no has estado en un lugar que te hubiera encantado ver esa portada con esa pregunta de qué fregado estoy haciendo aquí, ¿no? Y la realidad es que fuera de esa gran portada, las 18 secciones, que son 18 preguntas, todas están ilustradas por el maestro Magallanes y el contenido del libro es sumamente valioso. Entonces, la realidad es que cada quien se queda con diferentes cosas. El libro no necesariamente lo tienes que leer en orden. Tú puedes decir, oye, hoy quiero aprender del tema de la soledad, me siento solo, de la vulnerabilidad, quiero saber un poquito más acerca del tema del amor. Hay muy diferentes secciones que cada quien pues puede leer distintas cosas, interpretar y hacerse preguntas distintas y es muy bonito porque depende de lo que tú quieras, es lo que puedes abrir y leer en este libro. Daniel, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Así es arroba, él es Daniel Gómez, eh, la del libro es arroba, ¿qué hace alguien como tú? Y bueno, así me pueden encontrar en redes y me encantaría los que han comprado el libro, bueno, que le tomen fotos en lugares raros. De hecho, vamos a hacer un concurso pronto, ahí que estén pendientes en redes.
Va a haber un premio bastante interesante a quien tome la foto del libro en el lugar más raro posible y nos la comparta. Entonces, pues sí, es llevar este libro a lugares inesperados. Me han mandado hasta en mezquitas en Turquía el libro ya puesto y pues, ¿qué estás haciendo alguien como tú aquí, no? En cárceles, en hospitales, en quirófanos, ¿no? Te sorprendería, hasta en una boda con la novia de fondo me mandaron una foto del libro. Daniel, pues yo agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algo? No, la realidad es que, bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Qué pena que me ando moviendo. De hecho, justo estoy ahorita en el Museo de Arte Moderno aquí en Nueva York y fue uno de los lugares en donde estuve escribiendo algunos de los capítulos del libro. Y es bien bonito poder estar aquí compartiéndoles desde un lugar tan especial y disculpen por el ruido, pero creo que el mensaje es lo más importante y espero a cada uno de los escuchas en este caso puedan ir a conseguir el libro y que verdaderamente les impacte en su propia búsqueda de misión y propósito en la vida.